Este es un repaso breve sobre la ley de Clark y su impacto en la sociología urbana, qué es lo que nos dice, qué no nos dice, y un poco también un repaso sobre el modelo de Burgess sobre el crecimiento de las ciudades. Aquí tienen una gráfica sobre cómo es ese modelo de los círculos concéntricos que define cómo es que está construida la ciudad industrial, ¿verdad? El Central Business District en el centro, luego una zona, bueno, en esa misma área una zona siguiéndole una zona de fábricas, de talleres, luego una zona de transición y luego empiezan a venir las viviendas de las clases trabajadoras, luego la clase media y luego en la parte de afuera, en los extrarradios, en la periferia, básicamente las clases más altas y los commuters, que son aquellas personas que van y viajan desde largas distancias, desde la periferia de la ciudad al centro de la ciudad a trabajar. Estas son las consecuencias lógicas del modelo de Burgess, y es que en el centro de la ciudad vamos a encontrar un alto costo, un uso absolutamente intenso en el centro y una mayor densidad poblacional y de mayor densidad de actividad económica. Y la gente va a tener la tendencia hacia moverse hacia las afueras, y moverse hacia las afueras de la ciudad, hacia la periferia, en cierta medida va a ser una especie de movimiento hacia una escala social más alta, porque si la gente está viviendo en el inner city, está viviendo en las zonas deprimidas del centro de la ciudad, el moverse hacia las afueras de la ciudad es básicamente subir de cierto sector de clase o vivir en unos sectores mejores. En los Estados Unidos de esa época de la guerra y de la posguerra, de la Segunda Guerra Mundial, básicamente había un proceso de transición de vecindarios donde, bueno, los vecindarios eran usualmente heterogéneos, pero luego empezaban a consolidarse en ciertos sectores, como los sectores blancos. Si de momento entraban grupos negros o grupos de otros grupos étnicos, entonces básicamente la gente se iba moviendo hacia otros lugares donde no estuviesen esos otros grupos étnicos. He mencionado lo de los negros, pero sin embargo a principios del siglo XX y a mediados del siglo XX lo mismo ocurría con irlandeses e italianos y otros sitios. Pero no hay duda de que la sociedad norteamericana estadounidense es una sociedad racializada donde esta dicotomía bipolar entre blancos y negros desempeña un papel muy importante en la cuestión urbana, o lo hacía antes, ¿no? Eso ha ido cambiando, pero eso ya lo veremos. Estas son las críticas al modelo de Burgess. No es universal, ¿verdad? Por ejemplo, en las ciudades latinoamericanas, el centro de la ciudad sigue siendo el centro de las clases altas versus o contra la periferia. El crecimiento no siempre es concéntrico, cada caso es específico, y el crecimiento es un proceso de producción social, no es un proceso natural, ¿verdad? Se pensaba que todas las ciudades crecían de esa manera. Y básicamente en la clase habíamos discutido de que hay otros modelos, como el modelo polinuclear, distintos núcleos de desarrollo de los sectores a través de ejes viales, carreteras o sectores de la ciudad donde hay unas condiciones de mercado óptimas para eso. La gente se va moviendo en esa dirección. Y hay otras alternativas a esos modelos de crecimiento que los discutimos en las clases: el análisis de áreas sociales y la ecología factorial. Y aquí básicamente lo que hacemos es presentar, ¿verdad? Podemos identificar áreas donde se están concentrando ciertas características de la población urbana. Y esas características usualmente que usamos en la sociología es el estatus social, ocupación, educación, estatus familiar,
mujeres en la fuerza laboral, unidades de vivienda de una sola familia. Y esto porque es una de las características de ciertos sectores de pobreza, pero bueno, hay que meterse un poco en esos datos para discutirlos y verlos más de cerca. Y sobre todo la etnicidad, la raza, que es un fenómeno importante en la sociología de los Estados Unidos y en la sociología europea, ahora que muchas de las zonas urbanas están ocupadas por sectores negros, asiáticos, muchos de ellos de origen caribeño, africano, en la cuestión de los negros y dependiendo de los países, distintos sectores asiáticos. Es, es posible superponer distintas capas y en un punto pues, ver cómo operan todas esas características. Pero nada, esto se presentó en clase solamente para que usted supiera que hay otras alternativas a ese modelo de los círculos concéntricos de Burgess, y uno de ellos es el análisis factorial ecológico, que usa la estadística para ver cómo operan las distintas variables y cómo esas variables se combinan, y es posible hacer una agrupación de esas variables y dónde están concentradas, una especie de clusters, donde uno dice, bueno, en X punto en las coordenadas hay unas características muy particular de ocupación espacial que lo diferencia de otra zona urbana. Y usualmente usamos, ¿verdad?, en ese tercer bullet esas características como son la etnicidad, la familia, el estatus socioeconómico, ¿verdad? Queremos saber qué sectores de clase ocupan ciertos sectores de la ciudad o ciertos sectores de los suburbios, qué grupos étnicos predominan o el origen étnico, o características racial, social, y los tipos de familias que ocupan la ciudad. Y este es un modelito que habíamos preparado sobre cómo se veía después de uno meter todos esos datos en la computadora, hacer el análisis factorial, pues uno ve dónde hay una concentración de blancos, dónde hay una concentración, por ejemplo, de hispanos, que ahora están ocupando importantes sectores espaciales en la ciudad, los negros y los asiáticos. Esos son cuatro grupos, ¿verdad?, raciales / étnicos que ocupan el espacio urbano. Y bueno, discutimos la ley de Clark, que aquí simplemente presentamos sus características porque voy a dedicarle tiempo en otra presentación que les voy a grabar ya mismo, sobre cómo ocurre eso, cómo está distribuida la población en el espacio urbano. Así es que, y los axiomas de la ley de Clark, básicamente alta densidad de población en el centro y baja densidad en la periferia. Pero sobre eso hablamos en detalle pronto.